Ok, muy bien. Ok, el día de hoy vamos a arrancar el contenido del primer parcial. El primer parcial se abordan dos movimientos que son importantes en la física. Uno es el movimiento periódico y el otro es el movimiento oscilatorio. En la lección número uno vamos a hablar sobre el movimiento periódico y en la lección número dos sobre el movimiento ondulatorio. Son movimientos que se utilizan de una manera muy importante en la física para explicar fenómenos que ocurren en la naturaleza y están muy conectados entre sí. Van a haber cantidades que son comunes entre un movimiento y el otro y vamos a ver que al final pues hay una relación intrínseca, podemos decir, entre ellos dos. Y pues la idea del día de hoy es que conozcamos un poco cuáles son las características del movimiento periódico, cuáles son las cantidades más importantes relacionadas con este movimiento y empecemos pues a adentrarnos un poco en él y sobre todo a manejar el lenguaje sobre los conceptos, las cantidades que lo caracterizan, porque básicamente de eso se trata los objetivos de este primer parcial, que usted conozca el movimiento, que sea capaz de describir el movimiento en términos de sus cantidades de movimiento y que además pues, pueda resolver problemas tanto de objetivos mínimos, o sea, problemas en los cuales el razonamiento es simple, más que todo utilizar una ecuación, despejarla para llegar a otra cantidad, o un razonamiento avanzado donde usted tenga que aplicar ya una técnica matemática quizás un poco más avanzada que en los objetivos mínimos. Muy bien. Entonces, el movimiento periódico tiene, eh, bueno, en la naturaleza podemos decir que hay diferentes tipos de movimientos periódicos. Un movimiento periódico es aquel que en el tiempo se repite. O sea, quiere decir que es un movimiento que bajo un intervalo de tiempo, este se está realizando exactamente igual. Por ejemplo, puedo decir que el movimiento de rotación de la Tierra es un movimiento periódico. El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol también es un movimiento periódico, porque nosotros tenemos con gran precisión medido el tiempo en el cual esto va a suceder. Sabemos que eh, llegado el 31 de diciembre, que es la fecha que nosotros hemos fijado para nuestro calendario, donde concluye el año, entonces vamos a iniciar uno nuevo. Pero básicamente lo que está pasando ahí es que estamos retornando a nuestro punto de referencia en el movimiento y entonces vamos a completar otra vez una repetición de ese movimiento. Entonces, esa es la idea del movimiento periódico, algo que se repite en el tiempo. Ahora, a nosotros no nos va a interesar en general el movimiento periódico, nos va a interesar un tipo de movimiento periódico que es el más útil en la física y es el movimiento armónico simple. Pero eso lo vamos a estudiar un poco más en detalle la próxima semana. Hoy vamos a conocer las cantidades relacionadas con él. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Algo periódico es como la función coseno, la función seno. Si ustedes recuerdan, la función seno tenía esta característica. Tenía la característica que si yo al seno de una variable x, yo le sumaba 2pi, entonces esto va a ser nuevamente el seno de x, ¿no? Eso quiere decir que esa es una función de tipo periódico y que su periodo es igual a 2pi. De hecho, esa es la definición general de algo que es periódico. Entonces, en general, algo que es periódico cumple esta característica. Es una función que si tiene una variable, puede ser cualquiera, digamos que le pongamos una variable t, y a esa variable yo le sumo otra cantidad que va a ser el periodo. El periodo es el tiempo en el que se completa todo el ciclo, y eso me vuelve a dar la función. Entonces quiere decir que esa función es función periódica con un periodo igual a esa p mayúscula que acabo de sumar ahí.
Entonces, a nosotros nos va a interesar ese tipo de movimiento que nosotros podemos describir muy bien con una ecuación y que podemos asociarle algunas cantidades que ya adelanté una aquí, que es el periodo. Entonces voy a ir yo usando un ejemplo, un simulador. Ese simulador me va a permitir a mí ir visualizando esas cantidades de las cuales vamos a estar hablando aquí. Ese simulador, voy a utilizar el ejemplo más clásico de la física, ¿no? Que es el del sistema masa-resorte. El sistema masa-resorte está compuesto por un resorte que obedece, aquí está más o menos ilustrado en esta figura. Bueno, puedo utilizar las otras simulaciones que tengo por acá. Entonces, el sistema masa-resorte, esperemos que cargue. Voy a quitar todo ese montón de cosas que aparecen aquí. Voy a dejar nada más aquí a la izquierda el sistema masa-resorte. Entonces, el sistema masa-resorte está compuesto por un resorte, que ustedes pueden ver a la izquierda, y una masa, ¿no? El resorte obedece la ley de Hooke, es decir, es un resorte que tiene una respuesta lineal. Quiere decir que si usted le agrega una fuerza, esa fuerza es directamente proporcional al estiramiento o a la compresión. Entonces, por ejemplo, si yo halo el resorte hacia la derecha, esa fuerza va en la dirección contraria al resorte. O sea, tiende otra vez a que el resorte se restituya, o sea, vuelva otra vez a su posición original. Si yo lo comprimo, entonces ahora la fuerza va a estar en la dirección contraria y va a tender a estirar el resorte de manera que vuelva otra vez a su posición original. Entonces, ese es el sistema con el que más vamos a trabajar en esta unidad y pues es el más sencillo para explicar este fenómeno, ¿no? Pues aquí hay que hacer varias simplificaciones a nuestro sistema en estudio. Una pues es esa, pues que el resorte sigue la ley de Hooke. Entonces, muchos resortes siguen la ley de Hooke. Ahora, lo que sucede es que va a llegar un punto de ruptura, ¿no? O sea, va a haber un punto en el cual este se va a estirar tanto que ya no se va a restaurar. Entonces, yo voy a considerar que el movimiento se realiza en un intervalo de tal manera que no se vaya a deformar el resorte y pues pueda volver a su posición original, ¿no? Entonces, si yo lo pongo a correr, este es el sistema periódico que nosotros estudiamos. Entonces vea las características que tiene, vea que tiene, está moviéndose, la masa está desplazándose entre dos puntos. Un punto que le llamamos el X máximo y otro que es el X máximo negativo. Y está haciendo un movimiento periódico alrededor de un punto de referencia. Así como dije que el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol tiene un punto de referencia para el calendario occidental en el 1 de enero, entonces aquí ese punto de referencia del movimiento periódico es ese que está marcado en el centro como X igual a 0. Esa es una característica que tiene que tener el movimiento periódico. Para que se considere periódico, debe de haber una referencia y ese punto, en este caso, es en el cual el resorte no está estirado ni comprimido. Entonces vamos a trabajar con este sistema, vamos a pausarlo y nos vamos a regresar a los apuntes porque vamos a ir estudiando pues una por una las cantidades que están relacionadas con el movimiento periódico que me interesa que hoy dejemos clara. La primera es la que tiene que ver con el desplazamiento. El desplazamiento no es más que la distancia, no es más que la distancia medida en un sistema de referencia, en este caso que estamos viendo, en el caso de X, bueno, voy a hacer para que esto sea más sencillo.
Voy a hacer una captura de pantalla y me voy a llevar esta imagen para allá para que pueda pues escribir sobre ella, ¿no? Entonces, muy bien, listo. Bueno, voy a mover esto de manera que pueda poner la imagen. Vamos a meter la imagen aquí y así vamos a ir indicando en esta misma figura cada una de las cantidades que quiero que tengamos claras, ¿no? Listo. Entonces ahí tengo mi sistema masa resorte, que es el que estaba estudiando en el simulador. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento pues, va a ser la distancia, va a ser la distancia. Si yo marco una vertical aquí, pase por el punto de referencia, que ya le vamos a llamar con el nombre que corresponde, que es el punto de equilibrio, en realidad. Entonces, si yo marco una distancia que hay desde ahí hasta aquí, que sería como el centro de gravedad de la, de la masa, ¿no? Aunque el simulador no toma de referencia el centro de gravedad, sino que lo que toma de referencia es la cara interna, pero eso no importa porque una de las características del movimiento armónico simple es que se considera que esa masa es una masa puntual. Y en el caso de que la masa sea puntual, toda la masa está concentrada en su centro, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces, esa distancia X que hay, bueno, la voy a poner como aparece en el simulador, no quiero confundir. Entonces, vamos a tomar la cara interna, como lo hace el simulador. Entonces, esa distancia X que hay desde el punto de equilibrio hasta la posición actual de la masa, a eso se le conoce como el desplazamiento. Esa es la primera cantidad que usted debe tener clara, el desplazamiento. Pues normalmente, vamos a poner aquí la definición. Entonces, el desplazamiento es la distancia desde el punto de equilibrio. Así, en palabras muy sencillas, eso es el desplazamiento. Ahora, se da cuenta que ese desplazamiento puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? La masa, en el momento que puse el simulador, la masa se movió tanto a la derecha como a la izquierda del punto de equilibrio. Entonces, por lo tanto, el desplazamiento puede ser una cantidad positiva o negativa, de acuerdo a cómo usted defina su sistema de referencia. Lo natural es que lo que está a la derecha de las X es lo positivo y lo que está a la derecha del punto de equilibrio es lo positivo y lo que está a la izquierda del punto de equilibrio es lo negativo, porque así hemos definido en el sistema de referencia de las coordenadas cartesianas que así sea. Ahora, no hay una regla forzosa para hacerlo. O sea, quiere decir que si a usted le da la gana que la parte positiva esté a la izquierda y la parte negativa esté a la derecha, perfectamente lo puede hacer y el movimiento va a ser exactamente. Lo único es que cuando mida el desplazamiento, para la derecha va a ser negativo y para la izquierda va a ser positivo. Eso sería lo único. Pero de lo contrario, da igual, ¿no? Pero bueno, como no nos gusta ir tanto en contra de esas cosas que tenemos tan apegadas, entonces siempre vamos a seguir esta referencia que es la natural, ¿no? Si se fija ahí mismo en la figura, aparece el desplazamiento en X máximo, positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Esa es la primera cantidad que yo tengo que tener clara en mi cabeza y es el desplazamiento. La siguiente fuerza o la siguiente cantidad es una fuerza que se llama la fuerza de restitución. Fuerza de restitución. Bueno, antes de continuar,
quiero mencionarles que ustedes me pueden interrumpir en el momento que tengan una duda. Pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿verdad? No tengan ninguna pena en interrumpir, no pasa nada, ¿verdad? De eso se trata la clase también, de que interactuemos un poco, ¿no? Entonces, si tiene alguna duda, abra el micrófono y hágala, sin pena. Muy bien, ¿qué es la fuerza de restitución? Entonces, esa es la segunda característica que tiene que tener el movimiento periódico. La primera, pues, es un desplazamiento. Entonces, para que haya un desplazamiento, tiene que haber un punto de equilibrio. Entonces, hay una conexión directa entre el punto de equilibrio y el desplazamiento. Entonces, el primer requisito es el punto de equilibrio. El segundo requisito para el movimiento periódico es la fuerza de restitución. La fuerza de restitución es aquella fuerza encargada, como una fuerza motriz, encargada de retornar o devolver el sistema a su punto de equilibrio. De lo contrario, entonces no tendría, no tendría una, un movimiento periódico, ¿no? Entonces, en el caso del movimiento, estamos poniendo la analogía del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. La fuerza que permite que eso suceda, en este caso, es la gravedad. Entonces, en cada uno de los sistemas periódicos va a existir alguna fuerza motriz que va a permitir que eso vuelva a su punto. Entonces, como ya habíamos mencionado antes, el resorte es un resorte que obedece la ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke, vamos a escribirlo por aquí, la ley de Hooke lo que me dice es que, vamos a usar otro color, quizás este. Lo que me dice es que la fuerza es igual al negativo de la constante del resorte por el desplazamiento, ya sea el estiramiento o la compresión. Y aquí lo más importante es ese signo menos que está. Ese signo menos lo que me indica es que esa fuerza va en la dirección contraria. En realidad esto es una ecuación vectorial. Es una ecuación vectorial. Lo que me dice es, si yo tengo un vector que es igual a otro vector y tengo entre ellos una constante de proporcionalidad, que en este caso es k, y hay un signo menos, significa que los vectores son antiparalelos. Si fueran positivos, serían paralelos. Entonces quiere decir que son antiparalelos. X y F son antiparalelos. ¿Y para dónde va X? En este caso, ahí donde tengo congelada la figura, va hacia la derecha. Entonces quiere decir que la fuerza va hacia la izquierda. Siempre va a pasar lo mismo. Siempre la fuerza de restitución va a ser contraria. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la fuerza de restitución? La fuerza de restitución es devolver de nuevo el resorte a su forma original. Por lo tanto, entonces, como la masa está atada a ese resorte, entonces se ve afectada por la misma fuerza. Entonces, la fuerza de restitución de la masa es la fuerza restauradora del resorte. Entonces, quiere decir que en esta posición, donde yo tengo el objeto, va a haber una fuerza que va hacia acá. Y esa fuerza es una fuerza F, llamémosle, pues a algunos le ponen un subíndice E, indicando que es una fuerza de tipo elástica, o una S, indicando que tiene que ver con un resorte. Pero bien, esa es la fuerza restauradora. Entonces, la fuerza de restitución o restauradora lo que hace es eh, volver de nuevo, o sea, vamos a decir que es la fuerza, ¿cómo lo puedo definir? Fuerza que devuelve el sistema al equilibrio. Entonces, se encarga de eso, esa es su función principal, que vuelva al equilibrio. Ahora, lo que pasa es que esa fuerza está cambiando de un lado a otro. Entonces, tengo la otra simulación, que esa es eh, más ilustrativa en ese sentido.
Ok, entonces voy a poner... Entonces, puede ver que céntrese en la figura del medio, por ahora, solamente en eso. Y usted se va a dar cuenta que hay una fuerza o hay un vector que se hace más grande, se hace pequeño, se hace grande, se hace pequeño, cambia de dirección. Cuando está a la derecha, va hacia la izquierda. Cuando está a la izquierda, va hacia la derecha y desaparece en un punto. Desaparece por ahí. Aquí acabó la simulación, la vamos a poner de nuevo. Igual creo que en este otro simulador, perdón, en este simulador también se pueden colocar. Vamos a ver. No, en este no se puede. No, la fuerza no se puede mostrar. Bien, entonces, quiere decir que si yo estoy, si yo estoy a la derecha, si yo estoy a la derecha, la fuerza restauradora va hacia la izquierda. Si yo estoy a la izquierda, la fuerza restauradora va hacia la derecha. Entonces cumple su función. Lo voy a parar en un momento dado, pero que sea el correcto. Ahí, más o menos. Entonces vea, ahí el objeto está casi en el punto de equilibrio. Como el objeto está casi en su punto de equilibrio, la fuerza restauradora prácticamente ha desaparecido. Vea que el vector ya tiene una longitud muy, muy pequeña. Recuerde que en vectores o en física, como representamos algunas cantidades en forma de vectores, entonces los vectores en el colegio nos enseñaron que los podíamos representar como flechas. Pues bueno, entonces la flecha o la distancia, la longitud de la flecha indica qué tan grande es la cantidad o qué tan pequeña. Entre más larga es la flecha, más grande es la cantidad. Entonces pasa que en ese punto, el punto de equilibrio, porque como esa es la función de la fuerza restauradora, llevar al sistema al punto de equilibrio, cuando llega ahí, entonces prácticamente desaparece. Pero como bueno, la cuestión pasa que cuando llega ahí, no se detiene el sistema, a pesar de que la fuerza restauradora no existe. Pero no se detiene porque ese sistema lleva una velocidad, entonces no se va a detener en ese punto. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero bien, entonces hablamos ya de la segunda cantidad, que es la fuerza restauradora o fuerza de restitución. Bien, ya como consecuencia del movimiento, entonces nosotros vamos a tener otra cantidad que se conoce como la amplitud. La amplitud es el desplazamiento máximo, así de sencillo. Desplazamiento máximo. Obviamente medido a partir del punto. Entonces, si usted se fija, aquí aparecen indicados en la figura el X máximo positivo y el X máximo negativo. El libro de texto que utilizamos, que es el de física universitaria, no le llama X máximo, sino que le llama la amplitud, una A mayúscula. Y aquí una A mayúscula negativa. El otro libro que utilizamos de referencia también en la clase, que es el Resnick, ese libro sí le llama así como aparece la figura, X máximo y X máximo negativo. Ahí es cuestión de gustos, pero usted sepa que si le dicen X máximo, es lo mismo que A, la amplitud. Entonces es básicamente cuál es la distancia más grande a la cual va a llegar el objeto, ¿no? Eso es la amplitud. Entonces la amplitud está definida a partir de las condiciones iniciales de la simulación. O sea, quiere decir de la oscilación. Eh, Quiere decir entonces que yo soy el que defino cuánto va a ser esa amplitud. O sea, es decir, cuánto estire yo el resorte o cuánto comprima el resorte. Me va a definir cuál va a ser la amplitud. Puedo hacer eso, ¿no? Puedo estirar el resorte
soltarlo y dejar que oscile. Puedo hacer lo contrario, puedo comprimir el resorte, soltarlo y dejar que oscile. Y hay otra posibilidad. Una de ellas es que yo estire el resorte y en lugar de soltarlo, en ese momento, le pego un empujón, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces eso va a hacer que el objeto, debido a esa velocidad inicial que tiene, cuando retorne otra vez, va a llegar a un punto más adelante que ese, por la misma, por la misma, por la misma velocidad inicial. Entonces, lo que quiero, todavía no vamos a entrar tanto en detalles, eso nos toca ya hasta la otra semana, pero lo que quiero que entiendan en este punto es que la amplitud va a estar definida por las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son las siguientes en una oscilación. Las condiciones iniciales son cuánto vale X, cuánto vale la velocidad, cuando el tiempo es cero. Cuando el tiempo es cero. Entonces yo puedo tener diferentes combinaciones ahí, puedo tener que en el tiempo t igual a cero, la posición x sub 0 es igual a la amplitud, es igual al cero, es igual al negativo de la amplitud. Puedo tener que la velocidad es cero, puedo tener que es igual a un valor, y, y esas dos cantidades, tanto la x0 como la b0, pueden ser positivas o negativas, que son vectores. Entonces hay infinitas posibilidades, por lo tanto hay infinitas maneras de describir un sistema oscilatorio. Entonces, esa es la idea, ¿no? La amplitud va a estar definida por las condiciones iniciales. Muy bien. Siguiente cantidad, ya habíamos hablado de ella, es el periodo. Periodo es el tiempo que le toma completar un ciclo. O también se puede decir como el tiempo de una oscilación. Ok. Entonces, para eso necesito pues mostrar el simulador para verlo en forma dinámica. Y para eso el mejor de los tres simuladores que tengo abiertos aquí es este, porque este me permite ver un gráfico. Y bueno, los otros también, pero este es más simple. Les voy a resetear esto y quiero que vea aquí una cosa. ¿Cómo empieza este sistema? Este sistema tal vez no es la mejor ilustración que pueda tener, pero bueno, el objetivo no es ilustrar el sistema masa resorte, sino la gráfica. Entonces, usted note aquí que esa figura de en medio, ese es el resorte, esa cosa azul que aparece ahí, es el resorte, y la bolita, por ahí, esa es la masa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se inicia la oscilación aquí? El resorte se estira hasta un punto dado y ahí se va a soltar y va a empezar la oscilación. Esa es la forma más común de iniciar una oscilación. Y esa es la primera que se nos va a venir a la cabeza cuando hablemos de estas cosas. Ahora, no es la única. Sepa usted y quede muy claro en que esa no es la única manera de iniciar una oscilación. Pero esos son detalles que vamos a hablar, como les digo, la otra semana. Ahora, el hecho de que casi siempre vayamos a referir al inicio de la oscilación como el estiramiento de la masa hacia un desplazamiento dado y que ahí lo suelte, no quiere decir que siempre se puede iniciar así la oscilación. Ya vamos a hablar de eso. Ok, entonces, me gusta este gráfico porque este gráfico me permite a mí ver la gráfica. Esta simulación, perdón, me permite ver la gráfica. Y, y la gráfica es de la posición en función del tiempo. Entonces, de hecho, cuando yo pongo la simulación, veo una gráfica que se parece, o bueno, casi
la puedo asociar directamente con una función coseno. Pueden ver que esa es la característica de la función coseno. Entonces, y ya habíamos hablado al inicio de la clase que el movimiento periódico se describe matemáticamente con funciones que son periódicas. Aquellas funciones a las cuales se describen en términos de una variable independiente, y si yo a esa variable independiente le sumo el periodo, entonces esta se repite. Aquí es evidente cómo se va repitiendo el patrón de onda que sigue esa gráfica, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene es que me permite, al ver la gráfica, me permite ver directamente en la gráfica cuál es el periodo. Entonces, recordemos, el periodo es el tiempo en el cual se completa una oscilación o se completa un ciclo. Entonces, es el tiempo en el cual se repite el patrón. Entonces, vamos a ver si ustedes son capaces de decirme en esta gráfica, más o menos, ¿verdad? Tal vez no en detalle, pero más o menos cuál creen ustedes que es el periodo. A ver, díganme un número aproximado por ahí. 8, Lick. 8, 17 o 18. 17, 18. Vamos a ver. No, tengo 8, 17, 18. ¿Alguien que opine diferente? 4. 4. ¿Alguien más? Lo voy a poner de nuevo y vamos a ver si Como cambian de 12 o opinión. 13 creo que es. Lo voy a poner de nuevo y voy a ver si cambian de opinión. Entonces, repito, la definición del periodo es el tiempo que le toma al sistema completar un ciclo. Un ciclo es volver otra vez a su punto de partida, ¿no? Entonces, ¿cuál es su punto de partida? Estar ahí en la posición de la amplitud, a la derecha. O sea que lo que tiene que hacer es, el resorte está completamente estirado, se va a comprimir, luego se va a volver a estirar y llegar a eso. Le vamos a dar play para ver. Ok, ¿qué opinan ahora? ¿Cuál es el periodo de este sistema? Es 6. 6. Estamos mejor. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, Lick, 6. Sí, 6, más o menos 6, ¿verdad? No es exactamente 6 porque si usted se fija, la próxima vez, voy a irme un paso atrás, la próxima vez que volvió a esa posición, no está exactamente en 12. Entonces digamos que es como 6.5, 6.3, por ahí andará. Entonces, más o menos, cada vez que alcanza ese tiempo, pues se va a completar un ciclo. O sea, quiere decir que el periodo, demos un número, 6.2. Entonces, la segunda vez que se va a completar otro ciclo es 6.2 por 2. La tercera vez, 6.2 por 3, y así sucesivamente. Esa es la característica del movimiento periódico, que el patrón se va repitiendo en ese mismo tiempo. Y eso lo consigo gracias a una idealización que he hecho del sistema. ¿Cuál es la idealización? Una, que el resorte sea lineal, obedezca la ley de Hooke. Dos, que el resorte o que la masa que está en contacto con una superficie no tenga fricción. Porque de lo contrario, entonces habría una fuerza retardadora. Y esa fuerza retardadora lo que haría es que la próxima vez que se complete un periodo, ya no va a llegar a la posición de la amplitud, sino que va a llegar a una distancia o a un desplazamiento más pequeño. Entonces lo que va a pasar es que a medida que esa gráfica va avanzando, aquí si usted se fija, siempre que se completa un ciclo, alcanza el mismo pico máximo y el mismo mínimo abajo también, siempre. Entonces lo que pasaría si existe fricción es que cada vez que se va completando un ciclo,
voy disminuyendo la distancia. O sea, que cada vez se va haciendo más pequeño. Muy bien, entonces, eso es el periodo. Periodo es el tiempo de una oscilación. Se va a hacer importantísimo el periodo, va a ser una de las cantidades con las que más vamos. Luego tengo la frecuencia. La frecuencia es un análogo a al periodo. Entonces, esa es la siguiente. Frecuencia. Bueno, de una vez vamos a ir poniendo aquí las variables que se utilizan para describirlos, para que no nos olvidemos de ellas. El periodo vamos a usar una T. Esa es la letra que le gusta al autor del libro. Y para la frecuencia vamos a usar una F minúscula. Habrán otros libros que utilicen otras variables. Por ejemplo, al Resnick le gusta utilizar una letra griega que se llama nu. Nu. Esa le gusta. Y bueno, en la física también es bastante común. No es el único autor que utiliza esa. A muchos les gusta usarla. Por si en algún momento se topan con una ecuación donde aparece esa nu, entonces que no vayan a pensar que es una velocidad, por ejemplo. Porque realmente no es se parece a una V, pero no es una V. Es una forma similar, pero no exactamente una V. Bueno, entonces la frecuencia es una cantidad que me mide, es un cociente que me mide el número de ciclos por unidad de tiempo, o el número de oscilaciones. Entonces puedo dar incluso hasta una pequeña fórmula, la fórmula simple, de qué es la frecuencia. Ciclos por unidad de tiempo. Yo defino cuál es el intervalo de tiempo en el que quiero hacerlo. Si el intervalo de tiempo que yo defino son los segundos, entonces yo lo que voy a tener es la unidad más común de la frecuencia, que son los hertz. Si t está en segundos, entonces usted lo que va a tener son ciclos por segundo, y a eso se le llama los hertz. Pues normalmente vamos a utilizar esa unidad. También se puede describir en términos de revoluciones por minuto. Esas son las cantidades, digamos, más comunes para eso. Entonces, normalmente lo vamos a hacer en hertz. En la misma gráfica que tenemos aquí, vamos a hacer otra captura de la gráfica para poder medir aquí cuánto es el periodo de este sistema oscilatorio. Entonces, básicamente, la medición de la frecuencia es un conteo. Es un conteo. Entonces, yo tengo aquí, en primer lugar, aquí inicio. Aquí inicio. Entonces, ahí el tiempo vale 0. Voy a hacer más grande esta gráfica todavía porque me va a dar el espacio para escribir todo eso. Entonces, allí donde la partícula inició, ahí es el tiempo igual a un periodo, o igual a 0.
igual a 0. La próxima vez que alcanza ese punto es aquí. Entonces quiere decir que aquí tengo t igual a t mayúscula. O sea, la primera vez que alcanzo el punto máximo o el punto inicial, nuevamente he completado un ciclo. La siguiente vez que alcanzo eso es en un tiempo igual a 2t, 2 veces el periodo. La siguiente vez va a ser 3t. La otra 4t y la último máximo que tengo aquí, t igual 5t. O sea, quiere decir que aquí en esa captura que tengo de la gráfica, yo tengo 5 ciclos, un poquito más de 5 ciclos, porque la gráfica todavía sigue. Si yo lo hubiera parado exactamente ahí, pues diría tengo exactamente 5 ciclos. Entonces, más o menos voy a hacer un redondeo. Voy a decir que en ese tiempo ha transcurrido un tiempo igual a 32 segundos, más o menos. Sabemos que es un poquito atrás. Pero eso quiere decir que, según la fórmula de la frecuencia, ¿cuántos ciclos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. 5 ciclos. ¿En qué tiempo? En un tiempo igual a 32 segundos. ¿Cuánto es eso? Ya redondeado, valor decimal, ¿cuánto es? 0.156. 0.156 Hertz. Recuerda, ciclos por segundo es Hertz. Entonces, así de fácil, por simple observación de la gráfica, se puede encontrar la frecuencia. Ahora, hacer la gráfica no es tan trivial como aparece aquí. No es solo de meter datos en un simulador y ya estuvo. Habrán diferentes objetivos en la clase. Uno como este es identificar cantidades a partir de gráfica. Otra es construir la gráfica. Entonces, para construir la gráfica, ¿qué es lo que necesita? Necesita la función. Pues eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Es a partir de condiciones iniciales, de análisis de fuerzas, análisis de las fuerzas que están implicadas en el movimiento, voy a llegar a definir la ecuación de movimiento. Que eso se parezca a una función coseno no es casualidad. De hecho, la función coseno va a estar involucrada en esa ecuación de posición. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí o hay alguna duda? Lick, Bien. tengo una duda con respecto a si el desplazamiento positivo y negativo siempre va a ser simétrico al punto de equilibrio o no necesariamente. Sí, siempre, siempre. Siempre no va a haber más desplazamiento en la parte positiva o en la negativa. Siempre va a ser igual. Porque eso podría pasar si en algún lado, por ejemplo, hay fricción y en el otro no. Cosas así. Pero eso ya no nos interesa tanto porque eso haría que las ecuaciones simples con las que vamos a trabajar no sean tan simples y tengamos que usar un análisis más avanzado para describirlo. Pero bajo el esquema que nos interesa en la clase, siempre vamos a trabajar con gráficas de este tipo. Gráficas en las cuales no hay, no hay una, no hay una fuerza que impide el movimiento. Entonces siempre va a ser así, siempre va a ser, como usted dice, simétrico. O sea, es decir, si se desplaza 1 metro a la derecha, también se va a desplazar 1 metro hacia la izquierda. ¿Estamos? Sí, Lick. Muy bien. Hay una ecuación también. Si usted nota aquí, lo que usted tiene es una ecuación de número de ciclos por unidad de tiempo. Pero ¿qué pasa si yo fijo lo siguiente?
sabemos que en un ciclo o en una oscilación, eso lo puedo ver directamente aquí. O sea, la primera vez que alcancé el máximo de nuevo, ¿cuánto fue el tiempo? El tiempo fue igual a T mayúscula. O sea, el tiempo fue igual a un periodo. Entonces, si yo sustituyo en la gráfica, en la ecuación que tenía de la frecuencia, entonces yo lo que voy a tener en el numerador es un ciclo y abajo, como va el tiempo, entonces el tiempo va a ser T. Entonces esta ecuación se suele simplificar porque ciclo no es una unidad, sino que solo es un conteo. Entonces esta ecuación se suele simplificar a que la frecuencia es el recíproco del periodo. Aquí tengo ya mi primera ecuación que relaciona a dos cantidades que estamos utilizando. Son recíprocos. O sea, usted puede medir o puede describir la oscilación en términos de la frecuencia o del periodo. Entonces, si conoce una, conoce la otra automáticamente. Muy bien. Y la última cantidad con la que vamos a trabajar ya para ir cerrando la clase es la que se conoce como la frecuencia angular. La frecuencia angular es otra frecuencia, solamente que esta está en términos de otras cantidades. Entonces voy a usar la misma ecuación anterior. La misma ecuación anterior, entonces esa ecuación me decía, como esto se parece, o de hecho es una función coseno, solamente que utilizando aquellos conceptos que vimos en Matemática 1, que era el concepto de compresiones o estiramientos de gráficas, desplazamientos, ya sea verticales, horizontales. Entonces, en realidad, sigue siendo una función coseno, solamente que va a tener otras cantidades ahí involucradas. No va a ser la función coseno pura, la del coseno de X y ya. Entonces, como es una función coseno, entonces yo puedo describir, que además es una función periódica, yo puedo describir o puedo recordar que una función coseno, una función seno, tiene un periodo ya definido en términos angulares. Eso justamente lo puse aquí al inicio. La función seno, que da lo mismo para coseno. Si usted le suma un valor angular de 2pi radianes, entonces la función se repite. Es periódica con ese periodo. El periodo del seno y el coseno es 2pi. Ok, entonces quiere decir entonces que en un ciclo está asociado a ese intervalo angular, a 2pi radianes. Un ciclo está asociado a 2pi radianes. Entonces, por lo tanto, si usted describe el ciclo ya no en términos de conteos de 1, 2, 3, 4 ciclos, sino que lo describe en términos angulares, que eso va a ser más útil, y digo, cuando alcanzó el primer ciclo, avanzó 2pi radianes, ¿sí? Porque acuérdese que la función coseno, en el argumento lo que tiene es un ángulo, ya sea medido en grados o en radianes. A nosotros nos va a interesar medirlo en radianes. Entonces, quiere decir que cuando se alcanzó el primer ciclo, todo el argumento de la función coseno tiene que tener un valor igual a 2pi radianes. La siguiente vez que se completa, tiene que tener un valor angular completo de 4pi radianes. La siguiente vez, 6pi radianes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada 2pi radianes, el patrón se va repitiendo, ¿no? Entonces, un ciclo equivale a 2pi. ¿Y en qué tiempo se completa ese ciclo? En un tiempo igual a un periodo.
Entonces, ahí tengo una frecuencia, pero ya no le llamo a esa frecuencia, ya no le llamo F minúscula, así como en el anterior, sino que le cambio el nombre porque estoy calculando la frecuencia ya no en términos de conteo, sino que en términos angulares. Entonces le escribo una letra griega. Esa letra griega es omega. Ojo con eso es omega. Que no me estén diciendo ahí W después. Eso no es W, eso es una omega. Que no siempre la podamos escribir correctamente, pero eso no es omega. Eso es omega. Y recordamos además que la última ecuación, que la frecuencia es el recíproco del periodo. Entonces quiere decir que esta misma cantidad también se puede escribir como 2pi por f. Porque 1 sobre t es la frecuencia. Entonces, esta es mi segunda cantidad. La frecuencia angular. La frecuencia angular es muy importante. Muy importante. De hecho, casi todos los sistemas oscilatorios están descritos en términos de esta frecuencia y no de la frecuencia f minúscula. Porque cuando uno realiza la ecuación de movimiento, que la ecuación de movimiento es utilizar la segunda ley de Newton, describir todas las fuerzas que están actuando y llegar a una ecuación de movimiento, que en realidad es ecuación de movimiento, una ecuación diferencial. No sé si todos estarán familiarizados con las ecuaciones diferenciales, pero esa ecuación diferencial va a tener siempre implícita a la frecuencia angular. O sea, va a aparecer ahí la frecuencia angular del movimiento y no la otra frecuencia, la F. Entonces, es más común tratar con esta que con la otra. Pero cualquiera de las dos se puede utilizar para describir el movimiento. Entonces, esas son las cantidades con las cuales se describe una oscilación. Ok, entonces, no sé si hay alguna pregunta en este momento. ¿Quedó claro la explicación del día de hoy? Bien. Con la frecuencia angular, ¿tiene alguna relación con la velocidad angular? Ya que veo que las unidades son radianes sobre segundo. Correcto. Son las mismas. Se olvidé colocar aquí las unidades. Pero las unidades son las mismas. Pero no son exactamente iguales. Voy a colocar aquí unidad radian por segundo. Muchas veces el radian no se considera una unidad y a veces solo se escribe segundo a la -1. A veces así es. Por si en algún momento lo ven por ahí, entonces, porque el radian no es una unidad así como el metro, como el segundo, como los newtons, sino que es un ángulo. Entonces, muchas veces se escribe así. Ahora, no es una velocidad angular, porque aquí no hay un movimiento angular, ¿sí? Pero no son lo mismo, ¿sí? Ojo, no son lo mismo. Se describen con la misma, eso es una desventaja, se describen con la misma variable, pero no son lo mismo, porque aquella es una cantidad que relaciona a el movimiento, que está involucrada con el movimiento de una partícula en un sistema circular, por ejemplo, ¿no? En un movimiento circular, entonces usted puede describir una partícula que está en un movimiento circular, tiene dos componentes, tiene una componente tanto radial como tangencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hablábamos de una velocidad angular, pero aquí no. Esto no, a pesar de que tiene las mismas unidades, esto no es una velocidad angular, o sea, no es una velocidad. Simplemente es una frecuencia en términos angulares. Así, por eso se llama frecuencia angular. Es una frecuencia en términos angulares y la otra es una frecuencia en términos de ciclos, en conteo de ciclos, ¿no? O sea, una cuenta con los números normales de contar, el 1, 2, 3, 4, 5, los números naturales, y el otro cuenta los ciclos en términos de ángulos. Esa es la única diferencia entre ellos. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna inquietud? Lick, solo una última pregunta.
escucho. ¿Esas fórmulas solo sirven para un sistema masa resorte o en general los podemos usar para otro sistema? Son generales, estas son generales. Nosotros vamos a estudiar en la clase, varios sistemas que siguen el movimiento armónico simple, varios, pero solo estas cantidades son generales, ¿no? Ahora, cuando nosotros lleguemos a describir cada uno, ahorita estamos hablando en términos generales, por eso les decía, este es el movimiento periódico, ¿sí? Entonces, todos los sistemas que realizan un movimiento armónico simple son sistemas periódicos, ¿no? Solamente que hay diferencias. Nosotros vamos a ver tres sistemas. Uno es el sistema masa resorte, el segundo es el movimiento, el péndulo simple, y el tercero es el péndulo físico. Son tres sistemas diferentes, tres diferentes. Entonces, lo que va a pasar es que las ecuaciones que tenemos para el día de que describimos el día de hoy, o las cantidades, son comunes en todos. O sea, es decir, todos van a tener una amplitud, todos van a tener una frecuencia, todos van a tener un período, una frecuencia angular, y las ecuaciones que dimos hoy funcionan para los tres. Ahora, cuando nosotros describamos cada uno de ellos, entonces yo voy a poder encontrar ecuaciones particulares para el sistema masa resorte, ecuaciones particulares para el péndulo simple y ecuaciones particulares para el péndulo físico. O sea, voy a tener, además de la definición general de la frecuencia angular, voy a tener una ecuación de frecuencia angular propia del sistema masa resorte y una ecuación propia de frecuencia angular para cada uno de los péndulos. Entonces, vamos a separar el estudio en estos tres que son como los más clásicos. Ahora, hay muchísimos sistemas que siguen el movimiento armónico simple. Entonces, nosotros vamos a estudiar tres nada más, que son los más clásicos, ¿no? Entonces, quiere decir que el mismo razonamiento que usted siguió para describir a estos, puede seguir para describir otros que puedan surgirle ahí. De hecho, a veces en los problemas avanzados del libro o de los libros de texto, aparecen otros sistemas que no son los tres que estudiamos y su tarea es precisamente eso, hacer toda la descripción y encontrar cuáles son las ecuaciones particulares para este. Entonces, sepa eso, las ecuaciones que describimos hoy son generales para cualquier sistema que sigue un movimiento periódico. Y cuando hablemos de uno en particular, que ya el lunes vamos a empezar a hablar de uno en particular, que es el masa resorte. Ahí sí ya le vamos a hacer todo el desglose hasta que encontremos sus ecuaciones propias, ¿no? ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta, bueno, de hecho ya son las 10. Entonces, si tienen otra pregunta, ahí por el grupo, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, pueden utilizar el grupo en los horarios que corresponden y que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes. Cuídense mucho. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen Buen día, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick.